Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da una gran satisfacción tener aquí a uno de los entrevistados más frecuentes en este programa, pero además, cuando no está como invitado, está como teleaudiente. Y me lo demuestra porque hay mucha gente que te dice, te veo siempre, y a veces cuando yo le digo, te voy a invitar al programa, vas a ir tal día, ajá, ¿a qué hora y en qué canal? O sea, la gente allá está mucho. Ahí se descubre la mentira. Oh, claro, sí, indudablemente. Sí. Además, él es un fervoroso fan del béisbol. Tiene una academia juvenil de ese deporte, que es el favorito del pueblo dominicano. Es la Academia de Béisbol Infantil Hermanos Payano. Si usted quiere que un hijo tenga posibilidades de llegar a grandes ligas y ya la familia entera con los primeros pagos estará bien y trabajará si quiere, pero se requiere disciplina porque Zacarías, con el buen trato que da a los alumnos de esa academia de béisbol, también pone disciplina porque los deportes, para triunfar en ellos, la disciplina es determinante y más el béisbol. Bueno, los managers y coach y todos los que participan, no como jugadores, pues son indudablemente intelectuales. Volvemos después de esta pausa, ya que Rosana nos está haciendo señas. De inmediato pasamos a dialogar con este reputado profesional del derecho, que es el doctor Zacarías Payano. Pero en la primera parte vamos a hablar de su faceta de instructor deportivo beisbolístico. Zacarías, tú eres un abogado que le roba tiempo para dedicárselo a la academia de béisbol, o por el contrario, un beisbolista que saca tiempo para ejercer el derecho. Yo creo, Mario Emilio, que lo último, un deportista que saco tiempo para dedicárselo al derecho, porque no hay cosa que me reconforte más, que me satisfaga más que un juego de béisbol o el entrenamiento a un grupo de muchachitos. Pero yo creo que antes de entrar en detalle de esta pregunta, quiero reconocer el nuevo escenario que tiene el programa, que fruto de la ausencia, que lo hacíamos con la tecnología, por el COVID, estuvimos ausentes un tiempo, pero ya viendo el nuevo estudio, el nuevo escenario, la verdad que está muy bonito, está muy confortable. Gracias. Y ya no estamos privados de compartir con ese personal de apoyo que es tan entusiasta y tan caluroso, con Vertiente de Opinión y sus invitados. La pelota, como tú decías, requiere disciplina. Pero más que la pelota, ninguna actividad en la vida que usted no coja en serio le va a dar resultados. Y coger las cosas en serio es tener disciplina. Fuera de cámara comentábamos sobre cómo va la academia. La academia va bien, pero pudiera ir mejor si los muchachos en sus hogares, los padres, dedicaran tiempo a formarlos, a darle disciplina, a cumplir con los horarios, a trabajar sin preguntar. Te reseñaba que, por ejemplo, en un campo de entrenamiento de jóvenes, en la pelota, tú le dices a un japonés, váyase a correr, él no te pregunta cuántas vueltas. Pero si le dice a un dominicano, lo primero que te pregunta es, profesor, ¿cuántas vueltas?
Entonces, ahí está la diferencia en que Ohtani gana 700 millones de dólares y es un fenómeno porque picha y batea, tira 100 millas y cuando viene a batear te da un cuadrangular. Ahora, Ohtani no cree en la suerte, como la mayoría de los dominicanos creemos en la suerte. Escuchaba una frase en esta semana de Warren Buffett, refiriéndose a la gente que juega lotería y todos esos disparates que promueven aquí, que se promueven más que las escuelas y los valores. Y él decía que el juego de azar es un impuesto a la ignorancia. Y es así, mientras más ignorante es la gente, más juega. Y por eso hemos visto como cuánta gente ha llegado al Congreso, ha llegado a posiciones cimeras en la sociedad con el juego, explotando la ignorancia de la gente pobre. Y en definitiva, creo que el deporte puede contribuir sobremanera a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, a disciplinar a la juventud y ojalá que el Estado dominicano se involucre en proteger a esos muchachos que muchos de ellos abandonan la escuela para a los 12 o 13 años internarse en una academia de pelota, a practicar pelota con la esperanza de firmar y luego tener buenos resultados económicos, lo cual es una variable que nadie controla. Ahora, en la medida que el muchacho puede continuar sus estudios y su práctica, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que allá el muchacho no firma si no es de high school o de la universidad. Ojalá que aquí en algún momento podamos implementar ese sistema y así tendremos un mejor atleta y mejores resultados que lo que aún tenemos. Tú recordarás que hubo una época que el básquetbol tuvo tanto auge en el país que un campeonato que se celebró cuando las luchas entre San Lázaro, que es parte de mi barrio, San Miguel, se enfrentaba al Club Naco. Y en ese año el torneo beisbolero profesional dominicano sufrió una ostensible baja. Ahora he oído a algunos analistas deportivos decir que ojalá que aquí el fútbol, que está dando los primeros pasos, no llegue a incrementarse, porque podría pasar como en otros países donde es el deporte principal que ha producido muertes, asesinatos y personas lisiadas, derrumbes de estadios que no debería ocurrir aquí. ¿Qué piensas tú? ¿Habría posibilidad de un desplazamiento del fanatismo beisbolero al del fútbol? Es poco probable que eso ocurra en este país, porque el béisbol está prácticamente en las venas de los dominicanos. Los niños desde que nacen con un bate y un guante en la mano prácticamente. Y el fútbol se juega por fiebre. En los colegios de clase media alta se practica fútbol, pero no con la intención de ser profesionales sobresalientes en ese deporte, sino por estar a la moda. Porque el fútbol es un deporte muy duro, muy fuerte, de mucho contacto físico, y a esos muchachitos que le dicen hijos de papi y mami, desde que le dan un tablazo en la tibia o el peroné, jamás patean una pelota de fútbol. Entonces, yo antes de venir al programa reflexionaba en el sentido de que la gente cambia de partidos políticos, pero no cambia de partido de béisbol. Tú eres escogidista, yo soy aguilucho, y la existencia mía es contra el Licey, y yo nunca cambiaré de ser aguilucho. Entonces, tendremos béisbol para siempre en este país, porque el béisbol tú lo puedes practicar en cualquier esquina. Tú no necesitas un play, tú no necesitas grandes indumentarias y grandes utensilios costosos.
Si tú te pones a chequear en la historia pasada, la mayoría de los deportistas de béisbol que descollaron aparaban con mascotas improvisadas y bateaban con palos de piñón o de cualquier otro árbol cuando no había medios para adquirir utilería. Y practicaban en cualquier esquina o lo que eran pitchers tirándole a las matas de mango o a las matas de aguacate y de naranja. Y eso te permite que el deporte se masifique con mucha facilidad y sobre todo por lo penetrado que está en la sociedad dominicana la práctica del béisbol. Y en la medida que muchos muchachos siguen cambiando su vida de la noche a la mañana con un buen contrato, en esa misma medida estimula más a las familias a apoyar a sus muchachos para que practiquen la pelota. Sí, y el béisbol, a diferencia del fútbol, que es carrera, Sí, claro, tiene sus entrenadores, sus managers, pero fíjate cómo, por ejemplo, yo que cuando joven jugué mucho béisbol y en la etapa final fui catcher porque antes me gustaba el shortstop y la segunda, como a la mayoría sí. de los jóvenes generalmente. Entonces uno estudiaba el estilo y el bateo de cada bateador. Claro, el catcher prácticamente es un científico del juego, porque es el que lleva el juego de común acuerdo con el pitcher. Pero en pelota se dice que 85% es picheo y lo demás es entonces las otras posiciones, porque hasta que el pitcher no suelta la pelota no hay juego. Exacto. Entonces, si el pitcher es bueno, se puede hacer una proyección de que habrá pocas carreras. Pero si el pitcher es dudoso, entonces el juego va a ser largo y de muchas carreras. Precisamente en este tiempo se están celebrando las series de campeonatos de la Liga Americana y de la Liga Nacional en el béisbol organizado de las grandes ligas de los Estados Unidos. Cleveland contra los Yankees y los Dodgers contra los Mets. Y eso se ve cuando hay un buen pitcher, el juego termina 2-1 o 2-0 o 1-0. En definitiva, lo que más impresiona es un pitcher controlado, tirando strike, sobre todo en esta época, que estamos en la época de la velocidad, donde cualquier pitcher te tira más de 100 millas por hora. Eso hace emocionante. Por ejemplo, no hay cosa más humillante para un bateador que a usted lo ponchen en el noveno con la base llena, y eso significa la derrota de su equipo. Bueno, agotada la parte de deportista de nuestro invitado, el doctor Zacarías Payano, vamos a hablar con el jurista, por un lado, y también por el hombre que preside una rara institución política, que es el movimiento de votantes independientes. Así es. ¿Cómo va eso? Así es. Bueno, el movimiento de votantes independientes en este momento está, como se dice, en stand-by, Claro. Está en receso, porque apenas acaba de concluir un torneo electoral en el que estuvo involucrado todo el pueblo dominicano de una manera u otra. Y se aboga, en sentido general, porque tengamos un respiro de la propaganda política y de la participación política. Cuando nosotros fundamos el movimiento, hará alrededor de 15 años, fue sobre la base de que la mayoría de los dominicanos somos independientes. Hay una minoría que está en partidos políticos y tradicionalmente los independientes inclinan la balanza en favor de un determinado candidato. ¿Por qué? Porque el independiente es un voto consciente, es un voto meditado, no es un voto emotivo, como es el voto del simpatizante o del militante. Y eso fue lo que nos llevó a fundar el movimiento,
no ya sobre la base de una masificación política, sino incorporar profesionales, técnicos, independientes alrededor de la organización para, en la medida de las posibilidades, contribuir a tener un mejor país, eligiendo a gobernantes que tengan coincidencia con lo que son los pensamientos de desarrollo, de avance, de democracia y sobre todo de consolidación institucional en el país, que son los designios generales del movimiento. Ahora mismo, en el inicio del segundo periodo del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, estamos viendo que los sectores políticos de oposición están haciendo un ataque permanente verbal, especialmente la Fuerza del Pueblo que dirige el expresidente de la República, Leonel Fernández. Si tú fueras a hacer un análisis breve de la gestión del presidente Abinader, ¿cómo sería? Yo, siendo objetivo, lo que creo es que el presidente ha incurrido en los mismos errores que incurrieron gobiernos pasados. Por ejemplo, he visto que él inaugura obras inconclusas y eso se repite con mucha frecuencia. He visto que él está proponiendo modificaciones en el sistema tributario que él se oponía cuando estaba en la oposición. Entonces yo quisiera ver como que haya concordancia en lo que tú dices cuando está en la oposición y lo que hace cuando está en el poder. Él decía que iba a simplificar la administración pública y en la práctica hacer cualquier trámite en este momento en cualquier oficina pública del país es la tragedia más grande que puede haber, porque hay o ineficiencia o falta de conocimiento de lo que se tiene o mala intención. Por ejemplo, se hablaba de ventanillas únicas para tramitar determinadas autorizaciones a nivel del gobierno. Y por ejemplo, lo que va a Palacio Nacional para la firma del presidente, eso se muere ahí. Hay expedientes que tienen años y años y años para simplemente él dar una autorización para que se le venda o se transfiera un bien que una persona tiene 50 años ocupándolo y que ya el Congreso lo aprobó, que lo único que falta es la firma del presidente para que eso pueda seguir su curso y el que lo compró pueda pagar sus impuestos y esos impuestos vayan a la renta nacional, que dicho sea de paso tanto se necesita ahora y por eso se está hablando de una reforma tributaria. Entonces eso es lo que yo veo, que se está haciendo mucho de lo que se criticaba cuando se estaba en la oposición. Eso es lo que ocurre normalmente en política. Sí. No solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Eso es así. Generalmente se actúa, se piensa, se pronuncia de acuerdo a si se está en el poder o en la oposición. Hay una pregunta... Pero no es justificable, Mario Emilio, eso, bajo ninguna circunstancia. Pero porque usted tiene que ser coherente. Sí, claro, pero es lo normal que ocurra. Pero esta gente que están en el gobierno enarbolaron el cambio. Y cambio significa algo nuevo. No más de lo mismo. Por ejemplo, yo no recuerdo la última vez en los gobiernos pasados que tú tuvieras tantos problemas para sacar un pasaporte. Y en este gobierno hemos visto que tú para sacar un pasaporte tenías prácticamente que confesarte con todos los santos del cielo, porque era imposible. Entonces, eso es una muestra de ineficiencia. O sea, si algo hay que reconocerle a los gobiernos pasados es precisamente que
organizaron el país. Tú podías hacer cualquier trámite con mucha facilidad. Sin embargo, en este momento, hacer cualquier trámite en alguna oficina pública es un verdadero trauma. ¿Sí? Y hablando con el jurista, ¿tú crees que el hecho de que para elegir al Procurador General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el jefe del Estado, es que realiza esa escogencia? ¿Puede esa circunstancia hacer que ese importantísimo funcionario judicial no sea realmente independiente? Es que la independencia de un funcionario no la da, no está dada, no proviene de quien lo escoja. Si tú eres una persona sin personalidad, si tú eres un individuo voluble, si tú eres un individuo variable, no importa quién te escoja, a ti te van a tener como un títere. Pero si tú eres una persona con firmeza de criterio, con firmeza de carácter, que sabe lo que quiere y sabe cuál es tu responsabilidad, no importa quién te nombre, tú vas a hacer el trabajo bien. Y si te llaman para algo que no procede, eso no procede, porque la ley dice qué es lo que hay que hacer. Y lo único que tiene que hacer un procurador es cumplir con la ley, tan simple como eso. O sea que eso de seguir burocratizando más el modo de escoger el procurador, eso no tiene sentido. Yo creo que más importante que el continente es el contenido. Vámonos al contenido. Olvidémonos de las formas. El Consejo de la Magistratura lo va a presidir el presidente. Tiene mayoría porque tiene el presidente del Senado y tiene el presidente de la Cámara de Diputados. Y también los senadores y diputados van a escoger uno porque tienen mayoría en ambas cámaras. O sea, van a escoger a un procurador afín a este gobierno. Pero eso no está malo, porque si escogen a una persona firme en sus propósitos y que sabe cuál es su responsabilidad, no importa cómo lo escojan. O sea, la forma no tiene nada que ver con el fondo en este caso. Por eso yo no estoy de acuerdo en que haya que modificar la Constitución para supuestamente tener un Ministerio Público independiente, porque de por sí, según la Constitución actual del 10 y modificada en el 15, dice que el procurador es independiente. Y lo que estamos viendo en este momento es una prueba más que palmaria de que está siendo independiente, porque de no ser así, no se hubiesen dado los sometimientos y las medidas de coerción de gente militante de este gobierno, muy afín a este gobierno, que están en Najayo guardando prisión preventiva. Y eso es una evidencia más clara que este sol del Caribe que quema, que no necesita refrendarla. Vamos a hacer la segunda pausa de este programa, porque ya Rosana, esa curvilínea camarógrafa, nos hizo la seña de rigor. Recordarles que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través del canal 6 y puede sintonizarse en la frecuencia 6 tanto de los sistemas de Claro como de Altiz. Y si no puede ver un programa en YouTube a partir del lunes, lo puede ver de forma indefinida. Continuamos dialogando con el aspecto jurídico de este reputado profesional que es el doctor Zacarías Payano. Zacarías,
el Código Penal Dominicano años ha sido impedido de su renovación. ¿Por qué? Porque hay sectores opuestos en relación con permitirse o impedirse el aborto. ¿Tu opinión? Ahí volvemos al tema de decir una cosa en la oposición y hacer otra en el gobierno. Porque el actual presidente decía que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Tú lo escuchaste varias veces en la campaña política. Sin embargo, llegó al poder y ya eso se olvidó, y todos los intentos que ha habido por aprobar el código, que ya tiene más de 2 décadas estancado en el Congreso Nacional, y una serie de violaciones nuevas que deberían ser sancionadas por el Código Penal no lo están por esa demora injustificada. Yo estoy de acuerdo en que si no se ponen a una para aprobar el código con las 3 causales, que hagan eso en una ley especial y aprueben el código actualizándolo a la realidad que vive el mundo en materia de delincuencia. El sicariato no existía cuando se aprobó el código en 1804, que es el código napoleónico. La ciberseguridad, la ciberdelincuencia, el terrorismo no existía en esa época. La mayoría de los códigos tienen el cúmulo de penas. Aquí hay gente que comete crímenes y junto con ese crimen hay violaciones a 4 o 5 leyes más. Robo con escalamiento, utilizando armas ilegales, que por cada infracción le cabrían 20 o 30 años. Si tú lo sumas, serían hasta 100 años de cárcel si se aplica el nuevo código que está en el Congreso Nacional. Sin embargo, el Congreso nuestro es tan efectivo, entre comillas, que no ha podido aprobarlo porque no ha habido voluntad política. Porque cuando hay voluntad política se aprueba de la noche a la mañana, Mario Emilio. Acaban de aprobar la necesidad de la reforma constitucional y ya han aprobado la mayoría de lo que han propuesto. ¿Por qué? Porque hay voluntad política. Y así no. Yo entiendo que la voluntad del país, la voluntad colectiva de todos los dominicanos, debe y está por encima de la voluntad política del grupo hegemónico del momento. Por esa razón, yo creo que ese código debe ser aprobado cuanto antes ya. Recuerdo que cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados, que es el que más tiempo ha durado dirigiendo esa institución, seguramente dijo que en menos de un año todas esas leyes iban a ser aprobadas y que ese código iba a ser aprobado. Pasaron 4 años, ya se inició un nuevo cuatrienio y ya eso no se ha vuelto a tocar. Es casi seguro que van a pasar estos 4 años y va a venir probablemente un nuevo gobierno, quién sabe si de otro partido, y el código va a seguir allí. Y así los países no progresan. Los países progresan cuando se institucionalizan sobre la base del cumplimiento de la ley, sin importar quién esté en el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos hay elecciones el 5 de noviembre ahora, y al que tenga un empleo público no le preocupa si llega un republicano o si se quedan los demócratas, porque hay institucionalidad. Aquí no. Aquí, si cambia un director del mismo gobierno, del mismo partido, el que viene ya echa a un lado todo lo que hizo el anterior de su propio partido y le aplica la teoría de que deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer respecto del que negocia con el gobierno. Entonces así no se puede. En Estados Unidos, en los países donde se respetan las leyes, no voy a decir los países desarrollados, si tú tienes un crédito, la gente presenta su declaración de renta y el Estado le manda a su casa el cheque de un reembolso. Aquí, si tú tienes un crédito
en la DGI, olvídate de eso, que tú jamás lo vas a recuperar. Entonces, la gente entendía que en verdad iba a haber un cambio. Pero hoy día, mucha gente que votó por ese cambio es casi seguro que esté arrepentida y quiera volver entonces a lo anterior para ver si en verdad la situación general mejora. Uno de los argumentos que esgrimió cuando era candidato presidencial el presidente Luis Abinader fue el combate a la corrupción. En efecto, muchos funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina han estado imputados y sometidos por actos de corrupción. Sin embargo, sectores del gobierno se quejan y también sectores ciudadanos se quejan de que ninguno ha sido condenado. ¿A qué atribuir esa dilación? Le pregunto al jurista. Decía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, sed justos los primeros si quieres ser feliz. El presidente en esto ha sido coherente, porque lo que él planteó en campaña lo está haciendo desde el poder, que está permitiendo que la justicia haga su trabajo en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Ahora, son expedientes muy voluminosos, de miles de páginas. El proceso penal, según el código, debe durar 4 años y usted no puede permitir, no puede presumir, no puede creer ni querer que en 1 o 2 años procesos tan complicados como estos, que son procesos complejos, dicho sea de paso, porque envuelven pluralidad de infracciones y de infractores, tanto de personas físicas como de personas morales, terminen en lo que pestaña un gallo. Eso no es verdad. O sea, la gente tiene que entender que los procesos judiciales no se hacen por aclamación, ni se hacen por presión en los medios de comunicación. El proceso judicial, para que pueda ser válido, tiene que someterse a las reglas constitucionales. Y cada imputado tiene derecho a una defensa. Y cada quien ejerce una defensa individual que no tiene nada que ver la defensa de uno con la defensa del otro. Y que si los jueces no llevan el proceso como dice la Constitución, luego esos procesos son anulables. Y habría entonces que descargar al imputado, aún con muchísimas pruebas, porque no se cumplió con el rigor constitucional. Yo creo que los procesos por corrupción que se van llevando llevan el ritmo que los casos ameritan por la complejidad de los mismos. Y como la nueva etapa que se está viviendo en el país, donde la gente que uno menos imaginaba cayó preso y está siendo procesada, en su momento habrá condenas respecto de estos procesos judiciales. Hablando nuevamente con el político, ¿qué tú piensas del proceso para la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral que se inició recientemente y que ya hay más de 100 aspirantes a esos cargos? ¿Tú crees que, como opinan amplios sectores del país, los actuales miembros de la Junta deben ser reelectos? Yo creo que todo eso que está haciendo el Senado es innecesario. ¿Por qué? Porque todos esos que están aspirando ahí, aspiraron cuando se iban a escoger los jueces del Tribunal Electoral, aspiraron cuando se iban a escoger los jueces del Tribunal Constitucional, aspiraron cuando se iban a escoger los jueces de la Suprema. O sea, todos los datos de ellos están ya conocidos. No hay necesidad de volver a esta telenovela, gente vieja que se pone de mojiganga, que va a ese teatro cuando se sabe que la mayoría ya está de acuerdo en quiénes se van a escoger. Y entonces ellos permiten
que lo cojan de mojiganga. Yo coincido contigo. Si hicieron un buen trabajo, esa gente merece ser ratificada. Sobre todo en un país donde hacer las cosas bien es una excepción. Pues aquí es raro que las cosas se hagan bien. Aquí lo normal es que las cosas se hagan mal. Y cuando alguien que pudiera ser casi un extraterrestre hace la cosa bien aquí, hay que darle una condecoración de gran caballero con la orden de Duarte Sánchez y Mella. Indudablemente que la reforma fiscal, que ahora se le cambió la denominación, ¿verdad? Modernización, ha causado un rechazo abundante y la ratificación ha sido pedida casi en su totalidad en el Congreso por los legisladores oficialistas. Yo creo que el doctor Zacarías Payano seguramente ha seguido atentamente como un hombre que está al día en el acontecer nacional sobre ese problema. Adelante. Claro, ese es un tema obligado para todo el mundo y sobre todo para nosotros que tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo tanto en el país como fuera del país. Se cree, y hay consenso en ese sentido, que si el gobierno corrige el tema de la evasión fiscal, no es necesario hacer ninguna reforma tributaria. Que se sea eficiente cobrando los impuestos para tratar de llevar la evasión a niveles mínimos. Y por igual, disminuyendo el gasto público, que por más que se quiera, sigue aumentando sobremanera. Yo nunca he entendido por qué un gobierno tiene que promoverse y publicitarse tanto. El dinero que aquí se gasta en propaganda, en publicidad del gobierno, ese dinero puede muy bien ir a corregir el déficit fiscal de que tanto se habla. Porque el gobierno administra los bienes de interés común de todos nosotros. Y no hay mejor promoción que hacer las cosas bien hechas. Si tú haces las cosas bien hechas, eso va a trascender, la voz se va a correr, y tú no tienes que gastar millones y millones de pesos diciendo que se inauguró 2 kilómetros de muro, cuando eso apenas es el 1% del muro que se va a hacer. Entonces, muchos coinciden en ese sentido, que si el gobierno eficientiza el gasto público y eficientiza el cobro de los impuestos ya establecidos, no hay que aumentar la carga fiscal, sobre todo en contra de la clase media, que el sistema impositivo dominicano es un sistema progresivo donde la carga mayoritariamente recae sobre la clase media. Por ejemplo, el ITEVI lo paga a uno a donde quiera que va a comprar algo, a una farmacia o a un supermercado o a una ferretería. Y ese era el discurso que tenía el actual gobierno cuando estaban en la oposición. Y creo que le faltó inclusive un tanto de cerebro cuando cometen la falta de ponerle modernización para quererlo asociar al partido de gobierno. Pudieron buscar otro sinónimo utilizando la riqueza del idioma castellano y ponerle un nombre que fuera equivalente, pero que no fuera coincidente con el nombre del partido de gobierno, porque eso también descalifica la pregonada campaña en favor de la actualización tributaria o fiscal. Yo creo que la mayoría de los temas que trata la reforma fiscal van a agravar la situación de la clase media, sobre todo en el país, y entiendo que el Congreso Nacional, aunque sea del partido de gobierno, no puede funcionar como un sello gomígrafo del Ejecutivo.
y discutir eso y escuchar a todos los sectores para que se haga de acuerdo con lo que conviene al país. Bien, y agradecemos a un reputado profesional del derecho, como lo es el doctor Zacarías Payano, que haya aceptado esta nueva invitación a Vertiente de Opinión, que yo, como él le da tanto seguimiento al programa, lo he designado como accionista moral de él. A ustedes las gracias. Frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, domingo a las 9 de la noche. Hasta entonces. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.